Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy, por un pedido de muchas personas, voy a hablar sobre los hijos de los narcisistas y principalmente cómo padecen la situación de tener uno de los progenitores con un trastorno de personalidad, y lo más pedido es qué hacer para ayudar a estos niños o cómo intervenir. Entonces, el video de hoy va a ser casi la segunda parte de un video anterior, que búsquenlo en YouTube, que es Los hijos de un narcisista. Sería interesante que primero vieran ese video y después vieran este como una especie de segunda parte, para que se ubiquen cuando uso ciertos términos, como por ejemplo el niño salvado. Así que bueno, si les parece, empezamos con el video. Hoy vamos a hablar de los hijos de padre o madre narcisista patológico. ¿Qué les pasa? ¿Por qué sufren? ¿Por qué se les genera el trauma? ¿Cómo son tratados por estas personas? ¿Hay diferencia entre un padre y una madre narcisista patológico con trastornos de la personalidad? Y también, ¿hay diferencia si se trata de un hijo varón o de una hija mujer? Es decir, ¿hay un entrecruzamiento de factores? Pues sí, eso es parte de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el video de hoy? Bien, lo primero que les quiero contar o les quiero recordar es que los niños forman su personalidad desde muy temprano, desde bebés. Y hay teorías que dicen que parte de la personalidad ya se establece en la panza de la mamá, es decir, en el embarazo. Entonces, tener un hijo, ser hijo de una madre narcisista, ya es difícil desde el vamos, casi desde el nacimiento. Ser hijo de un padre narcisista puede afectar porque, según el psicoanálisis, la figura simbólica de ese padre es absolutamente fundamental para la formación de la personalidad. Ser hijo de un narcisista patológico, ser hijo de una persona que sufre de algún trastorno de la personalidad, no es lo mismo que sea la madre que sea el padre. La madre es el primer objeto de amor que tiene un niño. Así que si es una madre que no ama, porque los narcisistas patológicos no saben amar, no pueden amar, entonces ya desde el vamos ese niño va a sufrir de una falta, de una carencia que nunca va a poder ser suplida verdaderamente por nadie. En el caso de tener un padre con el trastorno, con el trastorno de personalidad, ese padre va a estar ausente como figura simbólica. Y según el psicoanálisis, el padre es la figura rectora, es la que impone la ley, es la que interviene en la formación del sujeto, es la que interviene en el complejo de Edipo, separa ese núcleo entre la madre y el hijo, que es un núcleo que también es considerado un núcleo narcisista. Por lo tanto, el padre tiene que funcionar. Lacan hablaba del padre real y del padre simbólico. Entonces, en el caso de tener un papá con un trastorno de la personalidad, ese papá no va a participar, no va a ejercer como figura normativa, como figura de guía, que Lacan llamaba el nombre del padre. Chau, no existe. Entonces los niños se forman y crecen con una personalidad que ya parte de una ausencia. Quiero que quede claro que obviamente que los padres son muy importantes en la formación de los niños y también en la formación de los adultos. Uno llega a ser adulto así como uno lo es, entre otras cosas, por cómo te trataron cuando eras niño. ¿Qué tipo de infancia tuviste? ¿No es cierto? Ya sé que uno es responsable y que uno trata de mejorar en la vida y de superar todos los obstáculos. Pero si ya empezaste mal, teniendo un papá o una mamá narcisista patológico o con cualquier tipo de trastornos de la personalidad,
quiere decir que empezás mal, empezás con un déficit. Entonces, obviamente, la vida de los niños, teniendo un padre de ese tipo, va a ser una vida inevitablemente, indefectiblemente comprometida afectivamente, socialmente, emocionalmente. Entonces, primer dato, un padre o una madre que es o padece de narcisismo patológico, el resumen más rápido, la forma más rápida de definirlo es que es una persona que se va a preocupar básicamente por su propia vida. Es decir, el foco de atención del NPE es su propia vida. Entonces, todos los que lo rodean, la esposa, la madre, la tía, los hijos, todos son secundarios. Y van a permanecer en contacto con ese NP en la medida de que les sirva para algo. Y los hijos no se escapan a esa ecuación, no se escapan. Lamentablemente es así. Los padres, una madre o un padre narcisista patológico no aman a sus hijos. Lamento. Pero bueno, cuando yo digo que un trastorno de personalidad, una persona que lo padece, se preocupa principalmente por vivir su propia vida, lo que estoy diciendo es que esa persona va a estar ausente. Va a estar, pero no solo físicamente, sino que ausente físicamente y emocionalmente. Y en ese caso, esos niños van a nacer sin esa presencia simbólica que les estaba hablando de ese progenitor. ¿Por qué? Porque ese progenitor, ese papá o esa mamá, tienen cero empatía. Entonces ya hablamos de dos características fundamentales, que es cero empatía y concentrados en vivir sus propias vidas. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, ese valor que tenía esa presencia simbólica y por supuesto real también, porque hay algunos que directamente abandonan, se van. En el descarte dejan también a los hijos como si no valieran nada. Entonces, básicamente, la situación más traumática con un padre o una madre con trastorno de la personalidad es que son personas ausentes. Ausentes emocionalmente, en la mirada, no te ven, no te escuchan. Entonces esa figura que está ausente es una figura de referencia. Entonces, si es una figura tan referencial en la formación de cualquier sujeto, de cualquier individuo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo quedan esos niños? Y entonces, evidentemente, aparecen carencias importantes y aparecen lo que se llama la fisura. Empiezan a haber fisuras, particiones. Bueno, vamos a poner primero más o menos en claro para que podamos coincidir. Vamos a pensar, ¿qué se espera de un padre o de una madre? De los padres, ¿qué es lo que ustedes esperan? No sé si tienen hijos. En ese caso qué es lo que ustedes le ofrecen a los niños, pero ¿qué se esperan de los padres? Entonces vamos a hacer una especie como de pequeña lista y voy a usar algunas palabras que después voy a explicar. Lo primero que se espera es que de los padres es un amor activo incondicional. Un amor activo incondicional, un cariño activo, una escucha activa, un juego activo. ¿Por qué digo activo? Porque no es un bla bla, es una cosa que se tiene que materializar. El amor el amor, el cariño, la escucha, el juego, tiene que ser real, tiene que aparecer en la vida de esos niños.
porque es así como se desarrolla el carácter, las habilidades sociales, las bases morales. Todo eso es lo que se espera que los padres ofrezcan. Pero ¿qué pasa cuando hay un padre narcisista? Vieron que los padres narcisistas son como si fueran muy posesivos por naturaleza y que les gusta ejercer un control sobre las personas, ¿no? Eso, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso lo van a hacer también sobre los niños. Van a ser posesivos y van a ejercer control sobre ellos, incluso cuando son adultos. Cuando son adultos, ese control y esa posesividad no disminuye en lo más mínimo. ¿Ok? Es decir, siempre, incluso de adultos, siempre van a querer ejercer control. ¿Cómo se comportan en general? En general, los padres. ¿Cómo se comportan los padres narcisistas? Lo primero es que no escuchan a sus hijos. No los escuchan. Pero cuando yo digo que no los escuchan, no es que no les prestan atención. No los escuchan con el oído. Los niños les hablan y los padres no, como, no sé, no les responden, no los escuchan. Y si insisten demasiado, se enojan. Les importa muy poco lo que se espera de ellos, de lo que tienen que aportar. Si tienen que aportar, por ejemplo, si se espera que una madre cocine o no cocina, si se espera por ahí que el padre traiga el dinero y mantenga, no lo trae. Es decir, cosas muy básicas, muy básicas. No les importa lo que tienen que aportar. Después, no se preocupan por las necesidades del niño o de la niña, obviamente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes me han comentado que tenían que salir a buscar comida, ropa, zapatos, cosas, porque el padre o la madre no los atendía, no veía las necesidades que tenían los niños? Y además, muchas veces los padres narcisistas utilizan a los niños como vehículos para sus propios fines. Pueden ser fines sociales, de prestigio, pueden ser incluso mandarlos a trabajar a los niños, vivir de ellos. ¿Cuántos viejos narcisistas viven sostenidos y mantenidos desde mucho tiempo por los hijos? Es decir, eso es. Y todas estas cosas que yo estoy diciendo, lo peor es que estos padres, este padre o esta madre, lo hacen de una forma que terminan como que se normalizan en la infancia de los niños. El niño termina por normalizar la situación y pueden llegar entonces a influir de una manera notable en la forma en que esos niños van a ser. Una de las principales cosas que noté cuando pude trabajar con algunos padres o madres narcisistas patológicos, en general, no porque los atienda a ellos en particular, sino porque por ahí entrevisto a los padres de un niño y descubro que uno de ellos es narcisista patológico, es que una de las principales cosas es que el narcisista no reconoce la singularidad, y esta palabra por favor anótenla, la singularidad de cada niño. Si tienen 3 niños, uno es una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. La singularidad, no solo no la reconocen, esto sí que es un riesgo. Acá estamos hablando de un riesgo real, cuando un padre o una madre no reconoce a cada niño por separado, la singularidad de los niños. Porque las personas narcisistas tienen mucho problema en reconocer al otro como un ser singular. Como los transforman en objetos, no los ven como seres singulares y por lo tanto no los aceptan. No aceptan que un niño, que sean diferentes las características que tienen. Y entonces cuando un niño no es respetado en su singularidad,
no es visto en su singularidad, entonces de eso, ¿qué les pasa? Lo primero que les pasa es que se les baja la autoestima. La primera baja en la relación con los padres narcisistas es la autoestima de los niños. Queda casi deteriorada por mucho tiempo y después hay que trabajar muy intensamente para levantarles la autoestima a los adultos, a los pacientes e incluso a los niños cuando me llegan. Ahora ya soy vieja y ya no atiendo a los niños, pero cuando trabajé toda mi vida con niños también y llegaban con mucho deterioro en su autoestima por no ser aceptados de una manera incondicional en su singularidad. Pero los padres narcisistas, padres, madres, el que te toque, siempre quieren presentar socialmente a sus hijos como si fueran muy deseados y muy amados. ¿No les pasó que ustedes... Entonces ahí hay una disonancia, ahí empiezan a percibir una disonancia, porque va a haber una cosa que no va a coincidir. No va a coincidir lo que el niño percibe, que recibe de su progenitor en la vida privada, adentro de casa, de aquello que sucede cuando hay público. ¿No? Es decir, es como que el NP, el narciso, va a actuar de una manera muy distinta cuando se trata de estar en público o en privado. En público van a actuar como de una manera cariñosa, de una manera que socialmente es aceptable de tratar a su hijo, para que después su hijo diga, bueno, sí, mi papá es cariñoso, es bueno, pero esto en privado no sucede. Con lo cual el niño va a empezar a pensar que eso de que en público o en privado, terminan pensando que eso es lo normal. ¿Entienden? Y claro, se confunden. Bien, esto en psicología se llama una disonancia para ese niño. Y la disonancia es muy peligrosa en la formación de la personalidad de los niños. No entender lo que pasa. ¿Tá? Porque terminan, es como que acaban adoptando de alguna manera un tipo de actuación, como decían, un tipo de actuación como si eso fuera un hecho normal, ¿no? Y entonces ¿qué pasa cuando el niño empieza a protestar o hace algo? El NP lo castiga, o el NP lo que suelen decir los que yo entrevisté, lo disciplinan. ¿Y cómo lo hacen? Siempre es a través del miedo y la vergüenza. Siempre es a través del miedo y la vergüenza. De una humillación constante. De una culpa constante. Generarle culpa a un niño. Constante. De ridiculizarlo. De enojarse con él. Y además no solo enojarse con él, sino de no se desenojan. Y el niño se queda mirando y esperando que la tormenta pase y no se desenojan. Siguen. Por mucho tiempo. Hasta incluso he conocido padres narcisistas que aplican la ley del hielo con los hijos pequeños. No le hablan a los niños. ¿No? Entonces, recuerden, es a través del miedo, de la vergüenza, ridiculizando. Y esto significa más repercusión aún. Y es más peligroso porque pone fin a la confianza que el niño tiene, no solo a la confianza, sino a la esperanza que el niño tiene. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al niño? Empecemos a ver. Por supuesto, se va a resentir su autoestima. Le baja la seguridad, ¿no? Desarrolla una infravaloración. Establece y produce
como emociones frágiles, que tiene que ver con la seguridad, con la autoestima, con la emociones frágiles, ¿no? Y en realidad es porque no se sienten aceptados de verdad. Y eso lo vemos desde niñitos de 7 años, 5 años, adolescentes que terminan teniendo muchos problemas. Todo repercute muy negativamente en su desarrollo y en su futuro, en la persona adulta que van a terminar siendo. Entonces, ¿por qué? Porque no va a existir una cosa básica que uno espera de los padres, que es una educación constructiva. No la hay. ¿Qué es una educación constructiva? Bueno, es una educación que va que va a favor del acuerdo, que va a favor de la cooperación, que trata de evitar la competencia, que trata de evitar las diferencias importantes entre los hermanos. Pero eso cuando uno tiene un padre o una madre narcisista patológica sucede exactamente todo lo contrario. No hay acuerdo, no hay cooperación, todo es competición y todo es diferencia entre los hermanos. Y ese comportamiento y esa actuación adentro de la casa termina influyendo en las decisiones adultas. Ustedes como adultos. Porque al final ese niño y esa niña, ¿no? En el futuro se puede transformar, como digo yo, en uno de los videos que les sugiero que vayan a ver en YouTube, que se llama Los hijos de un narcisista. Hay 3 tipos, según mi propia teoría, hay 3 tipos. De un padre o de una madre narcisista, vamos a suponer que tiene 3 hijos, como 3 modelos de hijos, ¿está? Entonces, es probable que haya uno que se transforme en narcisista, que se fabrique un narcisista. ¿Tienen hermanos ustedes que son narcisistas? Después hay, obviamente, muchos de ustedes que terminaron siendo codependientes emocionales. Y después está la tercera, que siempre suelo hablar, que también hay en uno de los videos, que es entre comillas, el salvado. ¿Quién es el salvado? Es alguien que logró que otra persona lo rescate. Puede ser una maestra, una profesora, la mamá de un amigo, una tía, una abuela. Alguien lo rescata y le muestra y le enseña eso que dije antes de el amor activo, el cariño activo, el juego activo. Le prepara la leche, lo invita a la casa, ponen un mantel, se sientan todos, hablan y el niño mira y dice, ¡wow! Pero el niño puede también comportarse como otro narcisista, porque cree que lo normal es hacer lo que hace su padre o su madre. Porque acuérdense que los niños aprenden por imitación y por observación. Y entonces, al ser educados de esa manera, normalizan esas situaciones, terminan viendo normal que las personas tengan poca empatía. Entonces ellos no desarrollan la propia. Ustedes dicen, ¿por qué mi hijo se transforma ¿por qué se está transformando en un narcisista también? Bueno, porque observa, vive eso y considera que la empatía no es un bien social, un bien emocional, porque terminan normalizando esas relaciones tóxicas. Entonces, ¿qué terminan haciendo de grandes? Terminan buscando o personas a las cuales tratar como fueron tratados ellos, o buscando personas, parejas, amigos que tienen esa misma forma de trato, o buscan novias o novios y terminan casándose con reproducciones narcisistas del padre o de la madre. Bien, hay un dicho en la Argentina que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No sé cómo se dirán en sus países. Pero el NP
el narcisista patológico, el padre o la madre narcisista patológico, suelen elegir un hijo. En muchos autores, mucha gente los llama el niño dorado. Bueno, ¿no? Pero es un niño que de pronto es elegido. Y ese va a ser candidato a ser narcisista patológico. Uno de tus hijos, vos lo empezás a mirar y te das cuenta que ese niño empieza a tener un cierto favoritismo en relación al NP, lo empieza a mimar, lo sobreprotege. Esto peor cuando es una madre. Lo sobreprotege, lo mima, lo ven como una especie de extensión de sí mismos, comparten cosas, se van solos, hacen cosas comunes, gasta dinero en ese hijo y no en los otros, ¿no es cierto? Y obviamente también exige que el niño, ese niño dorado, cumpla con todas sus expectativas. Entonces, de alguna manera, ese niño, desde pequeño a cuando llega a adulto, siempre va a sentir que está en deuda. Los hijos de padre o madre con trastorno de la personalidad viven en estado de deuda emocional. Y sí, entonces o se quedan atrapados, o si intentan huir, se llevan consigo la culpa, porque la deuda está ahí. Pero los hermanos, entre sí, se dan cuenta de la diferencia del trato entre el niño dorado y el otro. Los niños ven las diferencias, la manera favorecida del trato que recibe uno con respecto al otro. Y entonces miran para arriba y ¿a quién buscan? Buscan al otro progenitor, no al narcisista, al otro, que nosotros sabemos que es un codependiente. Lo miran al otro, que en general siempre está en una posición bastante sumisa. ¿Por qué digo que es sumisa? ¿Por qué es un sumiso codependiente? Porque no actúa, porque no interviene, porque no hace ver al niño una manera correcta, una manera correcta, la manera real, la manera contraria, ofreciéndole un amor verdadero. Está muy atrapado, muy sumiso, muy angustiado y de pronto, miren, escucho pacientes pacientes grandes, que todavía se lamentan y acusan o se lamentan por no haber sido protegidos por una madre o por un padre narcisista. Sienten que fue muy sumiso, que no decía que no y que no lo protegía. Pero ¿qué pasa con el niño que no fue elegido? No es el niño dorado. Algunos en algunos videos lo llaman el chivo expiatorio, pero a mí no me gusta ese término. Me parece que hay que analizarlo mejor, ese término. Pero sí hay un niño que claramente no es el elegido, ¿no? Y entonces, ¿qué les pasa? ¿Se terminan transformando en seres codependientes o tienen la suerte de ser salvados? Pero esos niños van a tener muy baja autoestima, muy poca seguridad. Son niños que sienten que no los tienen en cuenta, que se silencian sus necesidades, que no satisfacen el anhelo de ser amados por ese padre o por esa madre. Pero al final de cuentas, ambos padres actúan sobre los hijos generando una experiencia traumática. Uno, porque no ama, y el otro, porque no actúa ni defiende en tiempo y forma. Pero no se preocupen, siempre hay tiempo de actuar y siempre hay tiempo de sanar. Así que ahora vamos con eso. Pero, es decir, es una experiencia traumática porque es una relación que es de manipulación, de control, de engaño,
que termina perjudicando muy negativa. ¿Saben lo que perjudica? Lo que perjudica principalmente es a la inteligencia emocional. ¿Vieron que hay una inteligencia emocional? Bueno, esa es la más dañada, la inteligencia emocional, porque después esas personas terminan con enormes y profundas distorsiones cognitivas de la realidad, ya de grandes, ¿no es cierto? Y crecen y se convierten en adultos inseguros, codependientes, personas introvertidas, desconfiadas, con una visión negativa del mundo y del futuro. Miren, lo que te hace adulto, lo que hace que vos seas una persona adulta, más o menos bien funcionante, es tu autonomía. Si vos sos un adulto que tiene autonomía, entonces es porque por lo menos alcanzaste un buen grado de salud. Y el narcisista patológico odia la autonomía de los hijos. Todos los padres narcisistas patológicos se mueven por envidia. La nafta de la máquina del narcisista patológico es la envidia. Y tienen envidia incluso de los hijos. Y una de las principales cosas que envidian de los hijos es la autonomía que puedan llegar a lograr. Y no se quedan solo envidiando. Les sabotean los éxitos de los hijos. Aniquilan la autoestima que intentan desarrollar los niños. Siempre ponen una piedra en el camino, Niegan la valorización, no los valoran y niegan la valorización. Incluso dicen, muchas veces he escuchado en las consultas, donde dice, pero usted, le pregunto, pero ¿usted se dio cuenta que su hijo es muy bueno y se saca siempre 10? Bueno, es su deber. No, ¿cómo es su deber? Decile, aplaudilo, decile, bueno. Es decir, niegan esa valorización y también desaparecen a la hora de apoyar el éxito personalmente. No van a la entrega de diploma, no van al acto escolar, no acompañan los éxitos de los jóvenes, de los niños, aunque sea de edades tempranas o peor aún en la adolescencia. Desaparecen emocionalmente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque para el NP, para los narcisos, la independencia de los hijos es una amenaza al control personal. Si vos sos independiente, si vos sos autónomo, amenazás esa sensación de necesidad de control. Entonces van a intentar atarlos, van a dejar, no les van a dejar ser las personas que quieran ser, no les van a dejar seguir las carreras que quieren, van a decir esa carrera no, te vas a morir de hambre, van a interferir, van a retenerlos a la hora de intentar desarrollarse profesionalmente. ¿Y ustedes qué creen que deriva? ¿En qué creen que deriva todo esto? Deriva en trastornos de ansiedad, en depresiones, en incertidumbre, en una especie de un contexto de amenaza permanente. Los niños crecen atemorizados, extremadamente desconfiados e inseguros. Y hay que revertir el trauma. Porque si no, pueden terminar siendo personas que van a evitar la interacción social, pueden ser introvertidos, ¿no? No hay que esperar a que se hagan grandes para tratar de intervenir. Llévenlos a los niños, llévenlos a hacer terapia, actúen ustedes. ¿Ya? Después yo les aclaré que había como un niño que era como el salvado. ¿Se acuerdan que dije el salvado? ¿Qué es eso del salvado? Es un niño que de alguna manera desde muy temprana edad desarrolló un espíritu crítico. Un espíritu crítico. Crecen sabiendo, no sé cómo, que eso que están viviendo está mal. No sé, son capaces de discernir
que eso que está pasando no es normal. Quizás tengan referencias de normalidad de otras personas, de la mamá de un compañero, de un compañero de trabajo, no sé, referencias de otras personas, ¿no? Que le hayan podido permitir comprobar que eso no era normal y que lo normal es quererse bien, estar bien, respetarse, alentarse, sostenerse. Es decir, que hay otras realidades. Y ese niño, entonces, tiene una posibilidad. Es decir, ¿por qué? Porque fueron salvados, porque vieron que hay un mundo detrás del cristal, como dije en el video anterior, detrás del vidrio amarillo, de envidia, del narcisismo patológico, hay vida. Entonces, crezcan con empatía, con capacidad de autotrabajarse, con capacidad de mejorar. Por lo tanto, ahora voy a la conclusión final. Porque muchos me preguntan, entonces, ¿cómo hago para ayudar a mis hijos? Bien, vamos con la receta. Lo primero que les propongo es que ustedes tienen que hacerse conscientes de que hay una necesidad de cambio. Sean conscientes de que algo o todo tiene que cambiar. La segunda cosa, sean responsables. Tomen la responsabilidad. Tercera cosa, ejerzan cambios concretos. Cambios concretos. A partir de hoy, acá, en esta casa, no sé, lo que sea. Tomen las cartas, tomar las cartas en el asunto. Es una frase que se dice. Agarren las cartas, repartan ustedes, ¿ok? Vayan, trabájense y mejoren. No esperen a que sus hijos sean grandes. Denle ahora amor de verdad. Ejerzan una mano educativa. ¿Qué es una mano educativa? Tomen ustedes las decisiones de cómo va a ser educado ese niño. Denle un contacto real, cuerpo a cuerpo, abrazo a abrazo, beso, caricia, de consuelo. Denle un contacto real. Involúcrense, hagan que los niños se involucren en las responsabilidades de la casa. Hagan que se responsabilicen, porque si ellos se responsabilizan, empiezan a tener autonomía, empiezan a ser autosuficientes. Entonces, enséñenles y muéstrenle lo que es el amor incondicional. Y pídanles perdón por haberlo juzgado, por no haber intervenido cuando no fueron aceptados, cuando no fueron bien considerados. Luchen en pro de una mejor estima familiar. Que no desarrollen inseguridad latente, que no desarrollen un ego exagerado y reconozcan cuando empieza a haber un bajo amor propio. Como siempre les digo, para terminar, tomen con sus manos la responsabilidad y el camino hacia la felicidad. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por haber estado. Les agradezco, como siempre, la compañía que hacen y los comentarios que publican. Acuérdense que esto que están viendo ustedes es el extracto de los vivos que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde de Argentina por la cuenta de TikTok, que es Nora González 2023. Esto es en TikTok. Y en Instagram estoy como licenciada Nora González. Pero lo que yo les pido es que se suscriban aquí a este canal de YouTube, licenciada Nora González. Que hagan todo lo que siempre se hace, que compartan, que pongan la campanilla, que se suscriban y que básicamente dejen los comentarios, porque ustedes van a ver cómo entre ustedes se leen y se dan cuenta cómo les pasa lo mismo a casi todos.
Así que, bueno, gracias por haber estado. Recuerden que este viene a ser una especie de segunda parte del video que está en el canal anterior que dice Los hijos del narcisista. Recuerden verlo también y dejar ahí también sus comentarios. Y nos vemos en la próxima semana, en el próximo video. Hasta luego. Chao.